Atos 9. Y Saulo, respirando aún amazonas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letra para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalém. E viendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplendor de luz del cielo. E, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, levantándole por la mano, metióle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí ora. E aqui visto em visão varão llamado Ananías, que entra e le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, que me leve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa y, poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea un lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y, levantándose, fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: no, ¿es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las acerellas de ellos fueron extendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le vallaron por el muro en una espuerta. Y como vino a Jerusalén, estaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Barnabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles como había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y como en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba, salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Y aconteció que Pedro, andando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hasta tu cama. Y luego se levantó. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sorona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosna que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermado murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le levantaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, echado fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Este fue notorio por toda Jope, y cayeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor,